de niña huérfana a heredera, a de la mansión de Balcázar. La campana del convento sonó 3 veces antes del amanecer. En Segovia el frío de diciembre calaba hondo y blanqueaba los tejados como si la ciudad hubiera amanecido cubierta de azúcar. En el viejo patio del orfanato, Santa Clara, niños y niñas corrían con gorros de lana, echando nubes de vapor mientras reían. Solo Lucía Navarro, con 5 años, con enormes ojos marrones, estaba sentada inmóvil en un banco de piedra, abrazando a una muñeca de trapo, que ya había perdido un brazo. Miraba al cielo como si buscara una respuesta. Dentro, en la sala de enfermería, María del Mar Ruiz, la madre de Lucía, respiraba con dificultad, su piel pálida y delgada como papel de arroz. Las vidrieras teñían la sábana con manchas rojas y azules, y Sor Inés, a Madre Superiora, mantuvo su mano firme sobre la de ella, como quien sostiene una puerta contra el viento. Sobre la mesa, un sobre grueso y encerado llevaba el nombre manuscrito de la chica. Para Lucía, cuando esté preparada. «Prometeo», preguntó María del Mar con la voz quebrada por la fiebre. «Cuando llegue el momento, entrega la carta. Él debe saberlo». Sor Inés asintió conteniendo las lágrimas. «Lo prometo, en el nombre de Dios». Cuando la campana sonó por 4ª vez, la respiración de María del Mar se detuvo. El mundo quedó en silencio, y, como si lo presentiera, Lucía, afuera, apretó la muñeca contra su pecho y susurró un «mamá» que nadie oyó. Los años pasaron lentamente, como los pasos de una procesión. Lucía creció entre el olor a pan caliente por las mañanas y el eco de las oraciones en la capilla. Aprendió a trenzar el cabello de sus compañeras más jóvenes, a remendar su propia ropa y a leer rápidamente en la biblioteca de la monja. Hermana Pilar Guardado como un tesoro. Cuando preguntó por su madre, Sor Inés le contó historias de María del Mar, una mujer que tenía una risa de verano, ojos de mar, y un talento secreto para dibujar los viejos balcones de Salamanca. Cuando Lucía preguntaba por su padre, la madre siempre decía lo mismo, con dulzura y misterio. «La verdad tiene su tiempo, hija». Lucía aprendió a esperar, pero a veces la espera pesa más que el anhelo. Hacia 18 la tarde, en que los jacarandás de la avenida empezaban a florecer de color lila, Sor Inés la llamó a su despacho. La habitación era sencilla, un crucifijo en una pared encalada, una ventana que daba al patio y una mesa con bordes desgastados. Sobre la madera descansaba, o sobre lo mismo, el sello de lacre. Se quebró como una luna antigua. «Lucía», dijo la madre, y su voz era tan suave que dolía. «Este es el momento del que tanto hemos hablado». Las manos de Lucía temblaban. No por miedo a lo que leería, sino por lo que ya no podría olvidar después de leerlo. Rompió la cera. El papel olía a lavanda y un toque de sal, como si hubiera cruzado el mar. La letra de María del Marela era hermosa, redonda, paciente. «Mi Lucía, mi luz, si estás leyendo, es porque ya eres mujer. Me habría gustado sostener tu mano para contártelo al oído, pero el destino me pidió prisa. Te debo una verdad. Tu padre no sabe que existes. Lo conocí en Madrid una primavera que parecía hecha para el amor. Se llama Álvaro Domínguez. Es mexicano. Y nuestros mundos eran 2 trenes que no paraban en la misma estación. Nos amamos deprisa y con miedo. Cuando supe de ti, él ya estaba al otro lado del océano firmando contratos y cruzando cielos. Nunca pude decírselo. Si un día decides buscarlo, no lleves rencor, lleva verdad. Eres mitad mía y mitad suya. Eres completa. Te quiere María del Mar». La última línea se desvaneció ante los ojos de Lucía, borrosa por lágrimas calientes que caían como lluvia fina. Álvaro Domínguez, mexicano, un nombre que sonaba como un lugar. «Madre», Lucía levantó la vista. «¿Y si él no me quiere?» Sor Inés se acercó y le colocó una pequeña medalla. Nuestra Señora del Pilar en la palma de su mano,
y cerró sus dedos sobre ella. La sangre llama, Lucía, pero el amor lo llevas contigo. Vete sin pedir disculpas por existir, y si él es el hombre que vio tu madre, reconocerá en ti lo que perdió sin saberlo. Esa noche, con el orfanato dormido, Lucía empacó su pequeña maleta. 2 vestidos, un abrigo, un cuaderno, la medalla y la carta. Dobló con cuidado la foto de 23-30 centímetros de su madre. Un retrato tomado en Plaza Mayor de Salamanca con los arcos al fondo y una sonrisa cálida. Se quedó allí un rato, sentada en la cama de hierro, escuchando la respiración de las niñas, como si pudiera conservar el sonido de la casa para siempre. Al amanecer quedaron atrás las murallas segovianas color cal. Lucía tomó el Albia, rumbo a Madres. A través de la ventana, los campos de Castilla se desplegaba en un amarillo infinito, entrecortado por molinos de viento y pequeñas capillas. El tren parecía cruzar las líneas del tiempo. Con cada kilómetro, la pregunta se hacía más grande. ¿Y si me niega? Pero había otra, más obstinada. ¿Y si me reconoce sin que yo diga una palabra? Llegado a estación de Chamartín con el sol ya alto, un mapa arrugado, la mochila adecuada y todo el coraje que pudo reunir. Madrid olía a café, brioches y prisa. Los coches corrían por el paseo de la Castellana y los rascacielos brillaban como cuchillas contra el cielo azul claro. Lucía nunca había visto tantos hombres de traje y mujeres con tacones que sonaban con un reloj secreto. Preguntó 3 veces, en 3 bares diferentes, cómo llegar a La Moraleja en uno de ellos. Un camarero con bigote fino y un gran corazón marcaba el recorrido en una servilleta. La Moraleja, niña, hay gente que no mira el suelo y por eso no ve quién lo barre, dijo con una sonrisa cansada pero amable. Ve con fe. Lucía le devolvió la sonrisa, guardó la servilleta como quien guarda un mapa del tesoro y se subió al metro rumbo a Plaza de Castilla. Desde allí, un autobús la dejó cerca de una puerta alta, hierro forjado retorcido en arabescos. Detrás, un jardín geométrico tan perfecto que parecía dibujado con una regla. 2 guardias de 1900, seguridad con uniformes oscuros, controlaban la entrada y salida. Pasaban coches con cristales tintados y matrículas extranjeras. Uno de ellos aminoró la marcha y por un instante vio su propio reflejo en la carrocería. Una chica con el pelo al viento, ojos de alguien que nunca se rendía. «Buenas tardes. ¿A quién busca?», preguntó formalmente el guardia de seguridad. Lucía respiró profundamente. No tenía un apellido influyente para presentar, ni siquiera una tarjeta de presentación con un logo dorado. Había una carta y un nombre que la madre escribió sin enojo. «Vengo a ver al señor Álvaro Domínguez. Diga que se trata de Lucía Navarro y eso traigo una carta de María del Mar Ruiz». El hombre la miró de arriba abajo con una mirada entre escéptica y curiosa. Le pidió que esperara. Habló por el intercomunicador. Silencio. 1 minuto. 2. 3. La verja no se abrió, pero tampoco la despidieron. El viento agitaba las hojas del Bugambilla. Lucía se mordió el labio. Guardaba la medalla en el bolsillo de su abrigo como quien guarda un secreto. De repente, un Audi oscuro se detuvo dentro. La puerta trasera se abrió. Un hombre salió. Cabello gris, bien cortado, traje azul marino, una presencia que hacía que el aire se ajustara a él. No era alto como los carteles de revistas, pero tenía una escala que no se ajustaba a las medidas de un cuerpo. Los ojos, oscuros y vivaces, recorrieron la puerta, la calle, y finalmente se posaron en ella. No con desdén, con desconcierto. Álvaro Domínguez. Lucía. Reconoció el nombre antes de reconocer el rostro, como si las letras hubieran cobrado vida. Las noticias que había leído en la pantalla de su teléfono la noche anterior le vinieron a la mente.
telecomunicaciones, base, contratos en Europa, aviones cruzando océanos. En ese momento, sin embargo, no era ni título, era un hombre que no sabía, y delante de él una hija que nunca te dijeron que existía. «Señorita», preguntó acercándose a la barandilla con la ceja ligeramente arqueada. Lucía sintió que se le cortaba la voz. Sacó el sobre que Sor Inés había guardado durante 13 años. El papel parecía temblar como un pájaro recién nacido. «Me llamo Lucía Navarro», dijo con una voz clara que le sorprendió por no vacilar. «Vengo por esto». Levantó la carta. «Y por usted». Por un momento que pareció un siglo, Domínguez no respiraba. El mundo se alejó. Coches, hierba, sol, voces. Se quedaron solos. 2 miradas y una carta entre ellos. Hay un puente tendido sobre un antiguo abismo. «¿Quién te envía?» La pregunta salió más tranquila de lo que esperaba. «María del Mar Ruiz». El nombre aterrizó entre ellos con la delicadeza de un pañuelo y el peso de una roca. «Mi madre». Los guardias de seguridad se miraron desconcertados. Álvaro cerró los ojos un instante, como quien protege una llama que no quiere que se apague del viento. Al abrirlos, había en ellos algo entre la sorpresa y el reconocimiento, como si alguien escuchara, a lo lejos, un acorde conocido de una canción que juró que nunca volvería a escuchar. «Abra la puerta», dijo, en un castellano perfecto, pero con la música de México todavía en las vocales. El hierro cedió con un crujido. Lucía dio el primer paso, y con ese paso la vida ha cambiado de estación. Había un olor a cítricos en el pasillo de la casa, obras de arte en las paredes, pero no hay fotos familiares cerca, o al menos ninguna foto a la vista. Álvaro caminó 2 pasos por delante, Lucía 2 detrás, como quien entra en una iglesia donde no sabe si puede hablar alto. Sobre la mesa de mármol colocó el sobre como si fuera una rareza, con cuidado y a distancia. No se abrió. Aún no. «Antes que nada», dijo sin aspereza, «¿qué sabes tú? ¿Qué te han dicho?» Lucía inspirada. «Sé lo suficiente para estar aquí, y lo suficiente para no irme», dijo en un español claro, con la sotaque de Castilla que revela los orígenes. «Mi madre me escribió que usted nunca supo, y que mi nombre, mi vida, no eran culpa de nadie». Afuera, las fuentes del jardín, seguía saliendo agua como si nada. Aquí, dentro, 2 vidas finalmente empezaron a hablar el mismo idioma, y fuera de la gran puerta de hierro, Madres continuó corriendo sin saber que una vieja historia acababa de comenzar de nuevo. Corte. ¿Qué ocurre cuando la verdad, mantenida oculta durante 13 años, atraviesa una puerta de hierro? ¿Y quiénes somos cuando descubrimos que pertenecemos a 2 mundos? El silencio dentro de la habitación era denso. Lucía podía oír mi propio corazón latiendo como si estuviera en una iglesia antigua, donde cualquier sonido hace demasiado eco. Álvaro Domínguez, con la postura impecable de un hombre acostumbrado a mandar, miraba fijamente el sobre cerrado sobre la mesa de mármol como si fuera una bomba de tiempo. Durante unos segundos no se movió. Luego sacó una silla y se sentó con el rostro medio en sombras. Le hizo un gesto para que se sentara también, pero Lucía permaneció de pie. Fue como si sentarse significara aceptar que el destino ya había decidido por ella. «¿Qué esperas que haga?», preguntó él a voz grave por incontrolada. «Apareces de la nada, con una carta, diciendo que soy tu padre». Lucía respiró profundamente. «No vengo a pedir nada. Solo vine a traer la verdad y a escuchar la suya». Álvaro se pasó la mano por el pelo, un gesto rápido, casi imperceptible, que delataba una tensión prolongada. Finalmente rompió el sello de la carta. Desdobló el papel con cuidado, no por el contenido, sino porque reconoció la letra. Al posar la mirada en las primeras líneas, algo cambió en su expresión. El empresario desapareció por un instante y en su lugar apareció un joven que años atrás había amado a una mujer de ojos mar. Él leyó en silencio.
Cada frase parecía unir recuerdos. La risa de María del Mar, en la terraza de un hotel de Madrid, el olor a jazmín en las calles de Sevilla, la última noche antes de partir hacia México. Cuando terminó, permaneció inmóvil, con el papel aún abierto en sus manos. «Tu madre», empezó, pero se le quebró la voz. Tragó saliva con dificultad y volvió a empezar. «María del Mar, nunca me dices nada, ni una palabra». Lucía dio un paso adelante. «Ella me escribió que no podía alcanzarlo, que sus mundos eran demasiado distintos». Álvaro la miró intensamente. «No eran tan diferentes. Yo podría haberla buscado». Cerró los ojos un momento como quien ve lo que no puede cambiar. Antes de que pudiera decir nada más, se abrió una puerta lateral. Entró una mujer de porte elegante, con el pelo recogido en un moño perfecto. Vestía un traje de seda clara y tacones de aguja. Sin embargo, su mirada heló la habitación. «Álvaro, ¿quién es esta chica?», preguntó en el formal español de Madrid. Se levantó lentamente. «Es Lucía», y se detuvo significativamente antes de continuar. «Mi hija». El silencio que siguió fue desgarrador. La mujer levantó las cejas, sorprendida y ofendida a la vez. «Hija, no me digas eso ahora». No terminó la frase. Solo le dirigió a Lucía una mirada que era una mezcla de desconfianza y desprecio. Lucía no apartó la mirada. «No busco aprobación, solo vine a conocer a quien me dio la mitad de mi sangre». Álvaro intervino. «Carmen, por favor, no es momento». Pero la tensión ya se había extendido por la habitación como humo. Carmen, claramente parte de su vida íntima y social, salió con un suave portazo, sus tacones resonando por el pasillo. Álvaro se volvió hacia Lucía. «Mi mundo no es sencillo. Aquí cada paso se ve, cada palabra se comenta. Si te quedas, tendrás que estar preparada». Lucía se acercó hasta que solo la mesa las separaba. «He vivido toda mi vida sin saber quién era. ¿Cree que me asusta un poco de murmullo?». Respiró hondo, observándola como si quisiera medir la fuerza de sus palabras. Finalmente, contestó el teléfono. «Preparen la habitación de invitados», dijo por el intercomunicador. Lucía lo interrumpió. «No necesito habitación, solo tiempo para saber si de verdad quiere conocerme». Álvaro dejó el teléfono a un lado. Se acercó lentamente, le puso la carta en el pecho y se la devolvió. «No es cuestión de querer, es cuestión de reparar algo que no sabía que estaba roto». Afuera, Madrid bullía. Dentro de esa casa, una nueva historia estaba a punto de comenzar, una que los estremecería no solo a ellos, sino a todos los que los rodeaban. Corte. No próximo capítulo, Lucía va a enfrentar los primeros enfrentamientos directos con la élite madrileña, empezando por Carmen y una cena donde su nombre será puesto a prueba antes incluso de ser aceptado. La mansión de Álvaro Domínguez estaba iluminada como un palacio esa noche. Afuera, coches de lujo llegaban uno tras otro, dejando a los invitados impecablemente vestidos. El aire estaba cargado con el perfume caro de las damas y el tintineo de las copas de cristal ya resonaba en el salón principal. Lucía, de pie en lo alto de la escalera interior, sintió cada latido de su propio corazón. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, elegido por Inés, la ama de llaves, quien la había ayudado a prepararse. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros y un collar de plata, regalo de su madre antes de morir, descansaba sobre su clavícula. Era el único vínculo físico que le quedaba con María del Mar. Álvaro apareció a su lado, impecable con un traje negro, corbata de seda perfectamente alineada. «Lucía, esta noche no es solo una cena, es una presentación». Fez una pausa e aolió unos ollos. «Y no todos estarán felices de verte aquí». Ella respiró profundamente. «No vine a agradar, vine a conocer». Él dio una breve sonrisa. «Eso lo heredaste de tu madre». Al entrar al salón, el murmullo de la conversación se apagó. Las miradas se volvieron hacia ella.
algunas curiosas, otras calculadamente frías. Carmen estaba allí, por supuesto, vestida con un vestido burdeos que brillaba bajo las lámparas de araña. Su expresión era casi una advertencia silenciosa. No perteneces aquí. Comenzó la cena. Entre platos exquisitos y vinos excepcionales, Lucía fue el blanco de miles de preguntas disfrazadas de curiosidad, pero cargadas de veneno. ¿Y de dónde vienes exactamente, Lucía?, preguntó un hombre canoso, antiguo compañero de Álvaro, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «De un lugar donde el apellido no define quién eres», respondeu, mantendo a voz firme. Otra señora, con joyas brillantes, se inclinó hacia ella. «Debe ser un gran cambio, pasar de la vida sencilla a esto». Lucía apoyó el tenedor en el borde del plato y la miró directamente. «El cambio más grande es descubrir quién eres, no dónde cenas». Un silencio denso se apoderó de la mesa. Álvaro la miraba fijamente, y una comisura de su boca se alzó en algo que podría haber sido orgullo. Carmen, sentada a la izquierda de Álvaro, no dejó pasar la oportunidad. «Espero que sepan que ningún mundo entero aceptará esta nueva realidad», dijo en voz baja, pero perfectamente audible para todos. Lucía mantuvo la calma. «Lo sé, y no vine a pedir aceptación, vine a ofrecer la verdad». La tensión pudo convertirse en escándalo, pero se vio interrumpida por la entrada de un joven de aspecto elegante, sonrisa fácil y mirada atenta. «Perdón el retraso», dice él aproximándose. «Soy Mateo, hijo de Diego, amigo de tu padre». La palabra sacerdote todavía le sonaba extraña a Lucía, pero la forma en que la dijo, casi natural, hizo que algo dentro de ella se calentara. Durante el resto de la cena, Mateo permaneció cerca, ayudando a suavizar algunas conversaciones y desviando ataques velados con comentarios humorísticos. Álvaro lo observaba todo, y era imposible saber si aprobaba o calculaba los riesgos. Cuando terminó la noche, Lucía subió a la habitación de invitados. Afuera de la ventana, Madrid brillaba con luces doradas. Apoyó la frente contra el cristal, susurrándose a sí misma: «Mamá, creo que esto es solo el principio». Lo que ella no sabía es que al día siguiente un secreto guardado durante más de 20 años comenzaría a desentrañarse, y que el nombre Domínguez traería consigo tanto protección como peligro. La mañana después de la cena trajo un silencio inquietante a la mansión Domínguez. Lucía se despertó temprano, pero Álvaro no estaba en la mesa de centro. Inés, la criada, dijo que se había ido a una reunión urgente. Se sentía tensión en el ambiente, como si algo hubiera sucedido durante la noche y nadie quisiera hablar de ello. Decidida a explorar un poco, Lucía recorrió los pasillos. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, algunas de las cuales representaban a hombres y mujeres que supuestamente eran sus antepasados. Se detuvo ante el retrato de una joven morena con ojos que le recordaban a los suyos. Una pequeña placa debajo decía «Isabel Domínguez, 1985. «Parece contigo, ¿verdad?», dice una voz atrás de ella. Lucía se giró y encontró a Mateo, el mismo chico de la cena. Llevaba 2 tazas de café. «Un poco, pero no la conozco», respondeu ainda observando o cuadro. Mateo sonrió, pero había algo cauteloso en su mirada. «Nadie te ha contado, pero Isabel era muy cercana a tu madre. Eran inseparables». La revelación cayó como una piedra en la mente de Lucía. «¿Mi madre? ¿María del Mar? ¿Cómo lo sabes?» «Porque yo la conocí», dice Mateo, dejando a frase «no ar». Antes de que pudiera preguntar más, Carmen apareció en el pasillo, elegante como siempre, pero con la mirada penetrante. «Lucía, tu padre quiere verte en su despacho cuando regrese», dice con un sorriso frío. «Y sería mejor que no revolvieras cosas que no te conciernen». El tono no dejaba lugar a dudas. Había secretos que no debía tocar,
pero para Lucía era casi una invitación. Horas después, al pasar frente a la biblioteca de la mansión, Lucía vio una puerta entreabierta. Dentro había cajas viejas y montones de documentos. Encima de uno de ellos, un sobre amarillento le llamó la atención. El nombre de su madre estaba escrito a mano con letra firme. Dudó un momento, pero la curiosidad triunfó. Dentro del sobre encontró cartas antiguas, fechadas hacía más de 20 años, todas firmadas por Álvaro Domínguez. Las palabras fueron intensas, llenas de pasión, promesas y planes de boda. Lucía sintió una opresión en el pecho. Si todo eso era cierto, ¿por qué nunca estuvo presente en su vida? ¿Por qué murió tu madre sin decirte nada? Y sobre todo, ¿por qué estaban escondidas esas cartas? Cuando Álvaro regresó a la mansión, ella estaba en el jardín sosteniendo el sobre. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó sin rodeos. Se detuvo, visiblemente sorprendido. ¿Dónde encontraste eso? Respuesta. Le temblaba la voz, pero no de miedo, de ira. Álvaro se pasó la mano por la cara, como buscando las palabras adecuadas. No lo sabía, Lucía. No sabía que existías, hasta que recibí la carta de la Madre Superiora. Se quedó en silencio. Podía sentir que había más, mucho más. Álvaro dio un paso hacia ella. Pero hay algo que debes entender. Tu madre no se fue por mi culpa. Ella se fue para protegerte. Lucía entrecerró los ojos. ¿Protegerme? ¿De qué? Respiró profundamente, pero antes de que pudiera responder, la voz de Carmen resonó en el balcón. Álvaro, tenemos visita. Es mejor que hablen después. Y, por primera vez, Lucía vio algo en los ojos de su padre que la inquietó. Miedo. El visitante que Carmen había anunciado no era un simple amigo de la familia. Cuando Lucía entró en la habitación, encontró a un hombre alto, de traje oscuro, con expresión seria y una mirada que parecía traspasar el alma. Lucía, este es don Esteban. Balcázar, un viejo conocido de la familia, dice Carmen sonriendo de forma ensayada. Álvaro, por su parte, permaneció rígido, como si la presencia de Esteban fuera una amenaza silenciosa. Lucía le extendió la mano, pero Esteban se limitó a inclinar la cabeza, manteniendo la mirada fija en ella. Así que tú eres la hija perdida, dice, num ton baixo, cuase desdeñoso. Tienes los ojos de tu madre. Estas palabras provocaron escalofríos en la espalda de Lucía. ¿La conoció? Más de lo que imaginas, respondeu ele, lanzando un olhar rápido a Álvaro, y también sé por qué ella desapareció. Álvaro se levantó inmediatamente. Esteban, no es el momento ni el lugar. Siempre dices eso, replicó un hombre sorrindo de canto. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las palabras de Esteban resonaban en su mente. Decidió salir de su habitación y recorrer la mansión, con la esperanza de escuchar alguna conversación reveladora. Mientras pasaba por el pasillo que conducía a la oficina de su padre, escuchó voces bajas. «Ella no debe saberlo todavía», decía Álvaro en tono tenso. «Álvaro, el tiempo se acaba. Si no le dices tú, lo haré yo», respondió Esteban con firmeza. Lucía se acercó apoyándose en la pared. «No entiendes», continuó Álvaro. «Si se entera, la pondrá en peligro, como a su madre». El corazón de Lucía se aceleró. «Peligro». La palabra sonaba como una frase. Al día siguiente, decidida a averiguar más, decidió seguir discretamente a Esteban cuando saliera de la mansión. Las calles de Madrid estaban concurridas, pero Lucía logró mantener una distancia segura. Entró en un discreto café del barrio de Lavapiés. Desde una mesa en la esquina, ella lo observó charlar con un hombre más joven, quien le entregó un maletín negro. Cuando Esteban se fue, Lucía aprovechó para acercarse al camarero. «Disculpe, ¿ese hombre viene aquí a menudo?»
El camarero la miró vacilante. Sí, pero mejor no te metas con él, señorita. Tiene negocios peligrosos. Esa última frase le heló la sangre a Lucía. Al regresar a la mansión, encontró a Mateo en el jardín. Él la observaba atentamente, notando su nerviosismo. Estuviste siguiendo a alguien, ¿verdad? No puedo quedarme sentada sin saber nada, Mateo. Algo me ocultan, y está relacionado con la muerte de mi madre. Mateo se acercó bajando la voz. Lucía, si sigues por ese camino, vas a descubrir verdades que no podrás deshacer, y cuando las sepas, ya no habrá vuelta atrás. Pero Lucía ya lo tenía decidido. Pasara lo que pasara, estaba dispuesta a afrontarlo. El amanecer llegó con fuerza a la mansión Balcázar. Lucía se levantó temprano, decidida a enfrentar a su padre. Mientras descendía la gran escalera, encontró a Carmen en el vestíbulo, arreglando un jarrón con flores. Carmen, necesito hablar con mi padre, dice con firmeza. Está en el despacho, pero no sé si es buen momento, respondió el ama de llaves, con los ojos llenos de preocupación. Lucía no lo dudó. Llamó solo una vez antes de entrar. Álvaro estaba en la mesa, revisando unos documentos. Levantó la vista y, al ver su expresión, se dio cuenta de que no sería una conversación sencilla. Papá, basta de evasivas. Quiero saber la verdad. Toda, dice, como a voz embargada, más firme. Álvaro respiró profundamente y cerró lentamente la carpeta que tenía delante. Lucía, hay cosas que no se cuentan porque duelen demasiado. Más duele vivir en la oscuridad, rebateó ella. Esteban me dijo que conocía a mi madre y que sabía por qué desapareció. ¿Es verdad? El silencio se apoderó de la oficina, tan denso que resultaba sofocante. Álvaro se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia los jardines, como buscando fuerza en el horizonte. Tu madre, Isabella, comenzó a voz baixa. Era la mujer más valiente que he conocido. Lucía se acercó ansiosa. Entonces, ¿por qué nunca me hablaste de ella? Porque quería protegerte de su destino. Álvaro se giró y miró a su hija. Cuando conocí a tu madre, yo era un hombre libre, y ella, una joven artista que pintaba en las calles de Sevilla. No sabía que su familia estaba en la mira de gente peligrosa. Fez una pausa, respirando fundo. Cuando nos enamoramos, esos hombres se enteraron y amenazaron con hacerle daño si no se alejaba de mí. Ella aceptó irse creyendo que así me salvaba. Lucía sintió una opresión en el pecho. ¿Y tú? ¿No la buscaste? Sí, la busqué durante meses, pero desapareció sin dejar rastro, hasta que, años después, recibí la noticia de su muerte. Nunca supe que había tenido una hija, hasta que tú llegaste aquí. Las palabras de su padre se estrellaron como olas contra un corazón ya herido, pero había algo que no se cerraba. ¿Y Esteban? ¿Qué papel jugaba él en todo esto? Álvaro dudó y su mirada se endureció. Esteban era mi socio y mi amigo, pero también estaba involucrado con aquella gente. No sé si fue cómplice o víctima, pero siempre estuvo cerca cuando todo se derrumbó. Desde que supo de ti, ha intentado acercarse y no confío en sus intenciones. Lucía dio un paso atrás, confundida. ¿Y si él sabe algo más? ¿Algo que tú no quieres decirme? Lucía, prométeme que te mantendrás alejada de él. No entiendes lo peligroso que puede ser. No puedo prometerlo, papá. Necesito saber quién soy realmente. ¿Y qué pasó con mamá? Esa noche, Lucía permaneció despierta, mirando por la ventana de su dormitorio. La luna iluminaba los jardines, y la suave brisa no logró calmar la tormenta que la atormentaba. Volvió a coger la carta de la Madre Superiora. Releyó cada palabra que su madre le había dicho, ahora con un peso diferente. Si algún día lees esto, hija mía, busca la verdad. No dejes que otros te la cuenten a medias. Fue entonces cuando tomó una decisión. Ella ya no esperaría a que los secretos llegaran a ella. Iría tras ellos. Al día siguiente, aprovechó un momento en que Álvaro estaba en una reunión para abandonar la mansión. El destino,
el café de lavapiés donde había visto a Esteban. Él estaba allí como si supiera que ella venía. Sabía que no podrías resistir, Lucía, dice él, como un leve sorriso. Tienes la sangre de tu madre y también su coraje. Lucía se sentó cruzándose de brazos. Quiero que me diga todo lo que sabe. La verdad puede destruirte, advirtió Esteban. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Esteban se inclinó hacia adelante. Tu madre no murió por accidente. Fue asesinada, y no por gente cualquiera. Fez una pausa, dramática. Fue una orden directa de alguien muy cercano a tu padre. Las palabras cayeron como cuchillas afiladas. Lucía sintió que se le cortaba la respiración y que el corazón se le aceleraba. Está mintiendo. ¿De verdad crees conocerlo? Esteban deslizó una foto por la mesa. En ella, Isabela aparecía junto a Álvaro y un hombre desconocido, todos en una cena de lujo. En el reverso, una fecha. Apenas 2 meses antes de su supuesta fuga, Lucía salió del café con la fotografía en la mano. Su mente era un torbellino de dudas. ¿Podría ser que el hombre que la había acogido como su hija fuera el mismo hombre que de alguna manera había permitido la muerte de su madre? Y si fuera cierto, ¿qué harías con esa información? Mientras caminaba de regreso a la mansión, sintió una presencia que la seguía. Miró por encima del hombro y vio a un hombre con abrigo y sombrero oscuros. Apretó el paso, pero él también aceleró. Antes de que pudiera reaccionar, una mano le agarró el brazo. «Señorita, Lucía, mejor deje de hurgar donde no debe», dice él como un tom gelado, «o terminará como su madre». El hombre la soltó y desapareció entre la multitud. Lucía permaneció allí, temblando, pero con una convicción aún más fuerte. No iba a detenerse. ¿Y si todo lo que Lucía creía sobre su familia fuera mentira? En el próximo capítulo se revelarán secretos aún más profundos, y una decisión de vida o muerte cambiará su destino para siempre. No te lo pierdas. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio e inquietud. Lucía apenas dormía, reviviendo la imagen de Vega ante ella, el tono frío de su voz, la mirada que parecía prometer destrucción. Álvaro, a su vez, pasaba horas encerrado en su despacho, haciendo llamadas que ella no podía oír. La otrora imponente mansión ahora parecía un frágil refugio rodeado de sombras. Una mañana lluviosa, Lucía recibió un mensaje anónimo en su celular. «Si quieres respuestas, ven solo. Puente de Segovia. Mañana. Medianoche». Sabía que era una trampa. Y, sin embargo, no podía ignorarla. La noche siguiente llegó pesadamente, el viento frío cortando las calles de Madrid. Lucía se puso un abrigo largo y guardó en su bolsillo interior la carta de su madre, el último ancla que la mantenía unida. En el lugar designado solo se escuchaba el sonido del río y el resplandor lejano de las luces de la ciudad. De repente, pasos detrás de ella. Esteban apareció empapado por la lluvia. «Pensé que tenías más instinto de supervivencia», dijo con una media sonrisa. «Y yo que creía que tenías más vergüenza», replicó mirándolo fijamente. «¿Dónde está Vega?» Un coche negro se acercó lentamente. De allí emergió Vega, protegido por un paraguas que sostenía uno de sus hombres. «Veo que tienes la misma sangre que tu madre, siempre donde no debe estar». Lucía dio un paso adelante. «No vine a discutir, vine a terminar con esto». «¿Y cómo piensas hacer eso, niña?», bromeó Vega. «No tienes armas, no tienes poder, solo tienes un padre que ya perdió la guerra». Antes de que Vega pudiera continuar, apareció un segundo coche, deteniéndose bruscamente. Álvaro salió acompañado de 2 policías vestidos de civil. «Esta guerra solo termina hoy, Vega». El multimillonario extranjero miró a los policías y soltó una breve carcajada. «¿Crees que media docena de hombres cambiarán algo? Yo soy Madrid, Balcázar. Tengo la ciudad en mis manos». Álvaro arrojó una memoria USB al suelo mojado.
No después de que esto salga en la prensa. Su voz era de acero. Todos los contratos, sobornos y órdenes de asesinato, incluyendo la de Isabela. El rostro de Vega se endureció. Eso no me detendrá. No, respondió Lucía levantando el teléfono. Pero así todos sabrán quién eres realmente. Estoy transmitiendo en vivo. Por un instante solo se oyó el sonido de la lluvia y el eco lejano de los coches. Entonces, Esteban, al darse cuenta de que no saldría vivo de allí si se quedaba al lado de Vega, soltó. Les está mintiendo a todos. Yo mismo di la orden. Fui quien sacó a Isabela de la casa esa noche, pero Vega fue quien dio la orden final. La confesión sorprendió a Vega. La policía avanzó, pero el magnate se defendió, empujando a uno de ellos e intentando huir. Álvaro interceptó el movimiento y por primera vez padre e hija se encontraron codo con codo contra el mismo enemigo. La pelea fue corta, pero intensa. Cuando Vega cayó, esposado y empapado, el silencio invadió el puente. Lucía se acercó y se arrodilló para enfrentarlo. Esto es para mi madre. Su voz no tembló. 2 semanas después, en la ciudad solo se hablaba de la caída de Ramiro Vega. Los titulares estaban estampados en toda su cara, y el nombre Balcázar ahora estaba claro. Álvaro intentó convencer a Lucía de que abandonara Madrid por una temporada, pero ella se negó. Pasé mi vida huyendo sin saberlo. Ahora quiero quedarme y vivir. La relación entre padre e hija todavía tenía mucho que reconstruir. Pero esa mañana, mientras caminaban juntas por la Plaza Mayor, Lucía se dio cuenta de algo que nunca antes había sentido: pertenencia. Ella ya no era solo la niña huérfana que vivía a la sombra de una carta. Ahora era Lucía Balcázar, heredera de un nombre y de una historia que elegiría escribir con sus propias manos. Llamada a la acción final, tendrías el valor de enfrentar al hombre que destruyó a tu familia. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete para seguir más historias que demuestran que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. La primavera había llegado a Madrid con un viento suave, esparciendo pétalos de flores por las estrechas calles. Desde lo alto del balcón de piedra de la mansión Balcázar, Lucía observaba la actividad de la ciudad, como si contemplara a un viejo enemigo dormido. Todo estaba más tranquilo ahora, pero la calma, lo sabía, podía ser tan engañosa como una sonrisa antes de la traición. Desde la detención de Ramiro Vega, su vida había cambiado. Los periódicos la llamaron la hija perdida del magnate extranjero, y los fotógrafos se escondieron detrás de los coches para intentar capturar su imagen. Pero para ella, la fama no tenía ningún peso. Lo que importaba era saber finalmente de dónde venía y a quién quería seguir. Álvaro, su padre, había cambiado. Él seguía siendo el hombre poderoso que manejaba cifras y contratos millonarios, pero ahora, al final de cada día, la buscaba. A veces para hablar de su madre, Isabela, otras veces simplemente para compartir un café en silencio. Este silencio, a diferencia del pasado, no era pesado, era un silencio de presencia. Una noche, mientras cenaban en la terraza, Álvaro la miró unos segundos antes de hablar. Me equivoqué, Lucía. Me equivoqué por no estar allí, por no saber. Ella dejó el tenedor y lo miró con calma. No podías saberlo, pero ahora lo sabes, y está aquí. Eso es lo que importa. Él asintió, visiblemente conmovido. Quiero que sepas que esta casa es tuya. Madrid es tuyo. Y, si quieres, mi mundo también puede ser tuyo. Lucía sonrió, sintiendo que por primera vez no solo escuchaba promesas, sino que presenciaba un nuevo comienzo. Sin embargo, como toda buena historia que involucra poder y verdades ocultas, la paz no duró mucho. A la mañana siguiente, Lucía recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una fotografía antigua.
su madre, más joven, junto a un hombre que no era Álvaro. En el reverso, una frase escrita a mano: «No todo lo que has descubierto es la verdad». El corazón de Lucía se aceleró. Le mostró la carta a su padre, quien examinó la foto durante varios segundos. «Ese hombre no me es desconocido», murmuró. «Pero no es tu padre. Soy yo». La duda, sin embargo, ya había plantado su semilla. Lucía pasó toda la semana tratando de decidir si investigar o dejar el pasado donde estaba. En el fondo, sabía que tenía la fuerza para buscar cualquier respuesta, pero también entendió que a veces abrir una puerta significaba no poder cerrarla nunca más. Una tarde, paseando por la Plaza de Oriente, se encontró con Javier, el periodista que ayudó a desenmascarar a Vega. Le dijo: «Tengo información sobre ese hombre de la foto, pero si quieres saberlo, tendrás que estar preparado para descubrir algo que podría cambiarlo todo». Ella respiró profundamente. «Ahora no. Por primera vez en mi vida, solo quiero vivir». A finales de esa semana, durante una recepción en el Palacio de Cristal, Lucía apareció luciendo un vestido azul claro que resaltaba el brillo de su mirada. Álvaro la observaba desde lejos, orgulloso, como si por fin pudiera permitirse llamarla su hija. Cuando empezó la música, se acercó y extendió la mano. «¿Me permites este baile?». Ella se rió, aceptándolo. En medio de la habitación iluminada, padre e hija giraban lentamente, y por primera vez Lucía sintió que no tenía que demostrarle nada a nadie. Había encontrado lo que siempre había buscado, no solo un nombre, sino un lugar al que pertenecer. Meses después, las flores de primavera fueron reemplazadas por el calor dorado del verano. Lucía caminaba por las calles de Madrid con paso ligero, sin miedo a ser reconocida. El viento traía el olor del pan recién horneado de las panaderías y el sonido lejano de una guitarra en las plazas. Ella sabía que el pasado aún guardaba secretos, pero mirando hacia el futuro, comprendió que podría enfrentarlos cuando llegara el momento, porque ahora ya no era la huérfana perdida de un convento. Era Lucía Balcázar, hija, heredera y, sobre todo, dueña de su propio destino. Y si fueras tú, ¿buscarías la verdad, aunque eso destruyera la paz que acabas de alcanzar? Deja tu comentario, dale like al video y suscríbete para seguir más historias emocionantes que demuestran que la sangre puede unir, pero es el amor el que los mantiene unidos.